Me es grato poder saludarles a todos. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Sé que es difícil el contexto en el que estamos viviendo, sé que es difícil dejar de pensar un poco en los miedos que toda esta sociedad y que todo el mundo tiene respecto al virus. Pero veamos la literatura como un momento de escape, como un momento de hablar de otras cosas, de conocer también, porque si bien hoy nos encontramos recluidos en nuestro hogar, también la literatura puede ser una forma de viajar y de conocer. El objetivo de la clase de hoy es retroalimentar el cuestionario de la doctora Susana Reis, que ustedes respondieron vía internet. Primero, decirles que estoy muy feliz por sus resultados. Así, felicitaciones. Para que vean que utilizo esta herramienta, me parece muy, muy útil, la verdad. Yo la utilizaría después al regresar, porque me entrega con detalle cómo ustedes respondieron, cómo se comportó la evaluación, cada una de las preguntas. Y también la última pregunta que les hice, si les había gustado, si a la mayoría les gustó. Solo una persona respondió que no le gustó, obviamente debe tener sus razones, y si me las quiere hacer llegar, para mí es importante que las pueda mencionar vía mail o vía WhatsApp. Nos vamos al individual para revisar pregunta a pregunta. Vamos a ir rapidito y vamos a profundizar en 5 preguntas que nos hicieron sus compañeros utilizando este cuestionario. ¿Bien? Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo se debía responder esta? Dice, ¿qué es la literatura según la doctora Reis? Bueno, ella es una doctora en filología, a mí me gusta mucho la forma que tiene de expresar su amor por la literatura, logra transmitirla y eso a mí me gusta mucho, por eso se los quise compartir también. Para ella la literatura son todos los textos de carácter ficticio, ojo, que una sociedad considera dignos de ser conservados, de ser atesorados. No es cualquier texto, sino que es el libro que trasciende espacios, trasciende tiempos, trasciende generaciones. Ese es un texto literario. Pero ojo que ella menciona al último del video que tiene que ser de carácter ficticio. En relación a lo anterior, entonces para la doctora, ¿qué no es literatura? Bueno, aquí debían escoger todos lo que no era literatura, y el compañero escogió Twitter, WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto. Todo lo mencionado no es literatura. ¿Por qué? Porque no tiene el concepto ficción de por medio. Tercera pregunta, ¿cuál era la única manera de transmitir la literatura en la antigüedad? Nosotros hoy tenemos mucho soporte para poder transmitir un mensaje, pero en la antigüedad, antes de la invención de la escritura, solo existía la oralidad, el boca a boca, el aprenderse una historia y el contarlas. Por tanto, la respuesta correcta aquí era oralidad. ¿Qué tienen en común los textos orales de la antigüedad? Y esta pregunta había que reflexionar cómo creían ustedes que los griegos, que los romanos y que otras civilizaciones que no son mencionadas podían contar historias si no tenían papel, si no tenían en sus comunidades la escritura propiamente tal. Había que escoger ahí que sí y que no. ¿Qué tienen en común? La memoria. La escritura no, porque dijimos que eran principalmente orales. El ritmo. En el caso de Grecia, la mayoría de su literatura está asociada a 2 conceptos claves, o sea que no podía dejar de escoger ritmo asociado al verso, que es cuando escribo de una forma particular, y que eso también se ligaba a la siguiente pregunta. Se puede inferir que los primeros textos que surgieron, además de ser orales, son también de carácter, cuando hablamos de ritmo, hablamos de verso, está asociado a la poética. Siguiente pregunta dice, ¿por qué Platón condenaba los textos artísticos? Y aquí voy a responder una pregunta que me hizo así. ¿Por qué Platón pensó que lo engañaría? Hay que entender, chicos, que Platón es una persona obsesionada, pero obsesionada por alcanzar la verdad. También estaba obsesionado con un concepto muy importante para la época, que es la república, asociado al orden
de la polis, ¿cierto? De su ciudad, de propender, de ir hacia el bien, de alejarse de lo que es incorrecto, de lo amoral. Él tiene asociado estas dos palabras, verdad y mentira, a lo bueno y a lo malo. Y todo lo que esté intermedio, él no lo entiende, él no lo sabe encajar. Entonces, él decía, si este texto no se puede comprobar en esta realidad, y además habla historias incluso inmorales, sobre los dioses, sobre reyes, ¿cierto? Sobre cualquier otro personaje, ¿por qué la gente la tiene que leer? ¿En qué le aporta al ciudadano esa historia? Él pensaba que eso era muy negativo. Por tanto, incluso hizo una persecución frente a eso, los intentó censurar y hablaba mucho con los gobernadores para que esta situación no sucediera. Hay que considerar que los juicios de Platón hacia la literatura no apuntaban a lo estético porque él sí reconocía que había algo especial en la forma de escribir, sino que apuntaban a lo ético, apuntaban a que estos textos no hablaban de la realidad. Él no entendía nada sobre lo que existía en la literatura, que hoy lo podemos entender, y que así también lo entendió su sucesor, que es Aristóteles. Ya que así pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice Aristóteles sobre los textos artísticos? Aristóteles cuando se encuentra con esto que está diciendo su maestro, porque él fue discípulo de Platón, le empieza a chocar porque cuando él leía esta literatura, él entendía que había algo especial, que la persona que escribía esos textos tenía un don, que no era cualquier persona, y que si bien estos textos no se podían clasificar en la verdad, tampoco lo podíamos clasificar, según Aristóteles, en mentira, porque dice él que estos textos buscan reinterpretar la belleza de la naturaleza, ¿cierto? Y por primera vez encuentra un término, que va a ser mímesis, que para nosotros es ficción. Y la mímesis es que estos textos intentaban imitar la belleza de las cosas, cuestión que no hacían los otros textos que eran verdad, y que no tenían los autores, por tanto, la intención de engañar, sino que su objetivo era un fin de conexión con el pathos, con las emociones que generaba la cosa hacia ese escritor, hacia ese narrador, hacia ese hablante lírico. Lo que entendemos hoy de literatura es gracias a él. Así, importante, lo vamos a estudiar más adelante. Pasemos a la siguiente pregunta. Déjenme ver. Según la doctora Susana Reis, ¿cuál es la diferencia entre mentira y ficción? Y también es una pregunta que me hace una compañera, que explique bien lo de la mentira y la ficción según Susana Reis. Cuando uno dice una mentira, es porque tiene la necesidad de hacer creer al otro que lo que uno está diciendo es verdad, ¿cierto? Pero uno, cuando inventa esta mentira, uno sabe que lo que está diciendo es mentira. Si un estudiante me llama y me dice, ¿sabe, profesora, no pude responder el cuestionario porque estuve enfermo? Yo como profesora, como receptor de ese mensaje, le puedo creer, ¿cierto? Pero existe la posibilidad de lo que él me dijo sea mentira. Y cuando está este proceso de mentira, de crear una mentira, él sabe que eso es falso. Y me hace pensar a mí que es real. Cuestión distinta pasa con la literatura, porque acá hay un proceso completamente diferente y que voy a responder aquí a dos preguntas. Una que hizo Jennifer, que es ¿a qué se refiere la autora con el pacto? Y la que les había mencionado que explicara mejor lo de mentira y ficción. Bien. La literatura tiene una situación comunicativa distinta a la que tiene la mentira.
Acá hay un emisor que producto de un don, como decía Aristóteles, producto de su sensibilidad al ver las cosas, es capaz de escribir un texto, es capaz de en ese texto crear un mundo distinto o similar al que nosotros conocemos. Puede seguir nuestras leyes o no puede seguirlas. Bien. Al crear esto, él también crea una voz que nos va a contar la historia o que nos va a decir sus emociones y sentimientos, que se va a llamar emisor ficticio. Pero también se podría llamar narrador, se podría llamar hablante lírico o dramaturgo. Este emisor nos cuenta sobre este mundo, relata sobre este mundo, relata sobre lo que le sucede, ¿cierto? Y este mensaje es pensado para un receptor especial. Puede ser a alguien de una época, incluso puede ser directamente hacia una persona que este narrador creó también, ¿cierto? Que es parte de este mundo narrado. Para que luego otra persona que está fuera de este mundo pueda leer ese mensaje y entenderlo. Por ejemplo, cuando Miguel de Cervantes crea el Quijote de la Mancha, crea un narrador, X, omnisciente, que cuenta la historia del Quijote de la Mancha y sus aventuras, ¿cierto? Con Sancho Panza, Rocinante, etc. Y obviamente cuando se creó estaba pensado hacia un público especial o hacia una persona especial. Se cierra el libro y este libro llega al receptor real que él lo lee. ¿Este receptor ustedes creen que va a pensar que el Quijote de la Mancha existió en la realidad? ¿Va a pensar que lo puede encontrar, que va a ir a España a buscar la tumba del Quijote? Claramente él sabe que lo que creó este autor no existe en nuestra realidad. No por eso es mentira, ¿cierto? Porque ¿dónde existe el Quijote? Desde la primera página hasta la última página. Pacto tácito de verosimilitud, donde el receptor cree completamente lo que ha sucedido, pero también entiende que esto no lo va a encontrar en su realidad. Bien, chiquillos, me despido. Espero que le haya gustado la retroalimentación. Si hay más dudas, no duden, no tengan miedo en escribirme. Estoy súper abierta a escucharlos si necesitan algo también, si quieren contar algo que les ha pasado, también lo pueden hacer, ¿ya? Voy a seguir utilizando estas plataformas, creo que dan buenos resultados. Recuerden seguirse cuidando, lávense las manos, protejan a los suyos, cuiden a sus abuelitos, ayuden en la casa, sean buenas personas, así como Platón quería, buenos ciudadanos. Les mando un beso, un abrazo y pucha, espero que nos veamos pronto, pero también espero que sea de una mejor manera, que no nos ponga en riesgo. Nos vemos.